Viernes 15 de marzo del 2024. 2 minutos para las 10 p.m. Un saludo para patagoniarebelde.cl y la comunidad magallánica, puntarenense, Puerto Natales, Porvenir, y del otro lado del alambrado, Tierra del Fuego, en su concepción de isla, Ushuaia, Río Grande, del lado argentino, Puerto Williams, del lado chileno, Río Gallegos, en la América, suerte de Patria Grande o Isla Grande, sin contar el Canal de Panamá. El hecho, una zona de soberanía donde se respira descanso a esta hora. Pero el tema de hoy es la evolución de un modelo socioeconómico de la familia, que pueden ver en el link, en la descripción, temas que hay que discutir. Pero antes que eso, mientras me desplazaba hacia la plaza y el monumento de la sirena, por así decirlo, recuerdo que las noches de los 80, las niñas, las jovencitas, los niños salían con sus papás, sus padres y sus abuelos o abuelas. Noches de toque de queda muchas veces, los malones, concepción de juntarse en una casa y quedarse con los dueños de casa, más de una familia, respetando la tranquilidad de los espacios públicos, por muchos motivos de seguridad. La concepción de la calle Errázuriz, del comercio nocturno para gente de mar y demás, es donde disculpen, voy a limpiar acá con el pañuelo, donde no se veían jóvenes, mujeres de 25, 30 años solas dando vueltas en las calles. El peligro de una violación que puede darse en cualquier momento. Entonces, cuando se sale con los padres, con los tíos, los hermanos, la familia, cambia el concepto, pero principalmente los padres. En una sociedad actual que también existen muchas variables desde un punto de vista económico, desde los corridos de la zona central, narcotráfico nocturno. Entonces, la concepción de andar solas sin sus papás o sus mamás, o la concepción de la dueña de casa que sale con la hija, una lucha cotidiana, donde ella sabe que puede enfrentar a un delincuente, un violador de 1,80 m con un cuchillo. La sociedad cambia, pero en esta noche quiero compartir una reflexión basado en lo que está en la descripción sobre un proceso de aceptación y en cuanto a un modelo sociológico de vida más que naturalista. Aunque el concepto de naturalista puede existir una variable de un 10 o 15%, por el caso de los pingüinos o las ranas y otros tipos de mamíferos, los simios, donde cuando no existe una contraparte, también los leones me parece, donde cuando no existe una contraparte femenina, se adquiere el rol de un macho pasivo, un activo. Entonces,
La concepción de Nicolás tiene dos papás. Nicolás tiene dos papás, donde se le enseña a un menor de edad, de un establecimiento, que las familias cambian y evolucionan. Y no tiene por qué ser un tema tabú. No tiene por qué ser un tema tabú cuando tenemos en un modelo económico, político y social una convergencia de distintos tipos de vida, desde un punto de vista homosexual, bisexual, heterosexual. Entonces tenemos, por ejemplo, el municipio de Punta Arenas, el municipio de la zona norte, que la Cerro de la Cruz, la autoridad, el jefe comunal, el edil y las autoridades elevan la bandera del MOVI. Me parece que la gestión de Sebastián Piñera, de Cheñique, los colores de la moneda, con la proyección del MOVI, y donde yo también soy integrante del MOVI, Facebook, y he tratado de entrar en contacto con don Rolando Jiménez, en una concepción de que no existe una integración para los que somos asexuales, por así decirlo, o estamos estudiando el concepto de qué es el concepto de sexo y reproducción, y cuestionar, y también que hay una parte en la programación y en la educación, porque se puede decir programación o educación, de la primera etapa del individuo, donde, por ejemplo, un joven o un niño que gusta de jugar en un colegio y de un momento a otro tiene compañeritas y compañeritos, pero recibe un texto que dice Nicolás tiene dos papás, pero a la vez él no entiende el concepto de líbido y proyección en el metabolismo de un despertar sexual. Pero alguien con experiencia, como dice don Rolando Jiménez a CNN, y nos explica las fases de excitación de un individuo desde las primeras, me parece desde un bebé y progresivamente, me parece que un estudio norteamericano o alemán, él nos explica que existen procesos y etapas, pero también hay que proteger la concepción naturalista y la concepción sociológica. Y si, por ejemplo, tengo un menor de, ¿cuánto puede ser? 6, 7, 8 años, y un joven de unos 14, 15, que ya tiene una concepción activa, no necesariamente tiene que seguir un patrón establecido por el ordenamiento jurídico, y tiene una suerte de topón con su entrepierna o con sus nalgas, y empieza ese pequeño niño, ese pequeño joven a experimentar una excitación y empieza a averiguar. Entonces, claramente falta un concepto de educación en un sexo igualitario, donde se les demuestra que las hembras y los machos tienen que tener el mismo concepto de placer. El mismo concepto de placer en la primera relación, que marca la identidad de un individuo. Entonces, tenemos el caso que el cazador, el activo, ataca. Pero claramente el rol de la reproducción es importante para una sociedad. Pero el pensamiento de dejar proyectar una identidad que tiene que tener una estructura que le dice, por ejemplo, en un hall de colegio, y les explica que las hembras o mujeres tienen un proceso de lubricación en el proceso de excitación para el proceso de penetración o reproducción o de placer. Entonces, el concepto de que existe un sistema digestivo, un sistema de expulsión de heces, de excremento, que también tiene un proceso de lubricación, y donde la excitación del macho pasivo
pasa por la excitación de su ano. Entonces, si existe una concepción de atacar o un activo de atacar a un menor, sino un proceso de educación, donde le digan en el colegio, tú tienes derecho, un abogado, un sociólogo, profesores, directorios, representantes de los alumnos, representantes del móvil, como Rolando Jiménez, que él mismo explique que las relaciones homosexuales no necesariamente tienen que ser una penetración sin una lubricación o un escupitajo, que viene a ser también una suerte de desprecio y subordinación, donde el pasivo no sabe lo que están haciendo detrás de él. Y la primera concepción de sexo tiene una concepción de amor, generalmente, si se hace una educación en el colegio, porque si no se desvirtúa el concepto de familia y de un concepto de base de la pirámide social. Entonces, el proceso es enseñarles que no puede existir una manipulación y donde tienen que cumplirse ciclos donde una mujer o hembra tiene que tener un placer igualitario que un pasivo homosexual. Entonces, el activo tiene que hacerse responsable de la lubricación natural del aparato anal de su parte pasiva, de su pareja pasiva. Y ahí se tiene un concepto de responsabilidad, de sexo con responsabilidad, donde se establecen parejas y donde también existen denuncias de menores de edad en cuanto a no cumplir con una relación consensual que se establece entre dos iguales de ambos sexos. Y ahí está el punto que hay que explicar en los colegios. Y no sé si Nicolás tiene 2 papás, se aplica a los jardines. No sé si se aplica a los jardines, tendré que revisar porque son tantas noticias que uno revisa que hay aprobación sin un sentido de explicar. Porque, por ejemplo, si hay un pedófilo de 30, 40 años que tiene un ciclo donde sabe la reacción por edades y después se convierte en un depredador que va generando un séquito que aplica el modelo en alguien menor y no con amor, no con una concepción de familia. Y claramente pueden salir los grupos como Móvil, al cual yo pertenezco, diciendo que el sexo es libre y se aplica. Pero si yo le digo que si a un niño de 5 años le doy marihuana, a los 15 años no va a querer, ya no va a tener vida. Las primeras fases de la programación de un menor tienen que tener disciplina y concepciones de familia. Y una concepción de familia al día de hoy que tiene que ser homosexual, bisexual, heterosexual, etcétera, etcétera. Entonces, invito nuevamente a don Rolando Jiménez, a las autoridades de la zona. Ahora, hablando en la autoridad de la zona, tengo el caso, por ejemplo, de nuestro senador Kusanovich, Karim Bianchi, que se ponga las manos en este proyecto, que empuje con ganas en cuanto a establecer una posición firme y definida en el Senado, para que esto, y en la Cámara alta y baja, para que, por ejemplo, con Carlos Bianchi se establezca un modelo de fiscalización y de crear un programa de educación sexual, porque es muy rápido el concepto de establecer escritos para menores sin explicarles los alcances de la diferencia entre una violación y un sexo igualitario y una suerte de pacto consensual. Y ahí es donde los niños y jóvenes que al día de hoy saben demasiado van a comprender la diferencia entre ser una manipulación y en divulgar un camino o también una opción de vida. El caso de, por ejemplo, me recuerdo
A ver, ¿qué gestión? Bueno, Karim Bianchi yo sé que puede porque partió como consejero, diputado, senador, tiene el movimiento en las cámaras para generar un tipo de, yo creo que de tipo de coalición de miradas y de postura. Entonces, como magallánico, le hago una invitación a las autoridades de la zona que se ponga las manos en el corazón y establezcamos un modelo educativo sexual, para que no de un día para otro se empiecen a levantar banderas sin un proceso lógico. Recuerdo que la concepción es que ese es el problema, y que he hecho algunas críticas en cuanto a, por ejemplo, Miodrag Maridovic tenía ese concepto de la mesa compartiendo con las locales, comiendo sopaipilla. Pero más que eso se necesita concurrir de pensamientos, donde por ejemplo uno de la izquierda y derecha, uno de un lado para la derecha, otro para la izquierda, o una visión, una visión que se puede. Eso es. Disculpe que es en vivo, tengo que interactuar con el sonido ambiente de los ciudadanos y de los turistas. Es la posición de generar una mesa de diálogo, donde tenemos, por ejemplo, a Kusanovich, a Marinovich, a Morano, a Radonich, a los Bianchi, a ver quién más puede ser, al obispo, a los pastores, donde también tienen una concepción en el Vaticano que unos que sí, otros que no, y tienen una visión no muy, bueno, digamos que en Roma o en el mismo Vaticano tienen una visión con los ciudadanos que muchas veces no se sabe con los medios cómo interactúan con los vecinos. Entonces, la posición de las Fuerzas Armadas, también la posición de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas en cuanto a proyectar, evitar destrozos a la posición de los colegios, del colegio de abogados, principalmente del colegio de abogados y su participación de la mesa, digamos, del staff de abogados locales, para que expliquen, y los doctores, psiquiatras o psicólogos, en cuanto a una primera relación sexual donde se aplica una suerte de un abuso de un depredador, donde no se toma la parte de la excitación a su parte pasiva, donde una hembra, por ejemplo, se excita por mucha parte del cuerpo y donde él va a querer experimentar las mismas sensaciones, porque generalmente son muchos que son hombres atrapados en un cuerpo de mujer. Entonces su parte activa o su pareja activa va a tener que estimularlo en sus diferentes partes, en sus orejas, su pecho, sus axilas, etcétera. Entonces, su ombligo. Entonces, claramente se necesita principalmente de las autoridades de la Cámara Alta y Baja que representan la región, que me gustaría que fuera pionera, que vaya en la punta, en la vanguardia, en este manual o lucha, y no dándole la espalda a su comunidad, que todos los meses, le asegura una dieta parlamentaria para que genere una independencia en pensamiento, y con un fuero que le asegura también no sufrir algún tipo de acoso o
o destrucción de su vida. Bueno, eso sería todo por el momento. 120 minutos, 12 segundos, 10:18, viernes 15 de marzo. Como vemos, la figura, ahora voy a parar un poco, la figura del monumento, viéndolo de, ahí está el norte. A ver, Hernando de Magallanes, monumento legado por José Menéndez e inaugurado al conmemorarse el 4º centenario del descubrimiento del estrecho. Ahí lo vemos. Actualmente José Menéndez se descabezó al frente del casino mejor dicho, perdió el busto. Bueno, ese es el valor del respeto, el respeto a un monumento que no es cualquier monumento, es un monumento que, porque si tomamos en cuenta este monumento, vi la maqueta o la foto y llevó su tiempo. Y si vemos, por ejemplo, en Santiago, el monumento de Providencia, me parece, de los Leones, existen muchos monumentos que fueron robados de Perú, y que generan una suerte de peleas y contiendas, como un Huáscar. Y tampoco voy a decir, entréguelo, que aquí, que allá, no sabría decirlo al día de hoy, pero si ustedes me dicen, genera odio y rencilla. En la clase, por ejemplo, de un almirante Grau, que se comunica con la esposa de Arturo Prat. Entonces, claramente, ahí se demuestra la clase, el honor, los buenos oficios, etcétera, etcétera. Ahora, eso sería todo por el momento. Una noche tranquila. Y les quería mostrar uno de estos días voy a hacer otro programa desde otra transmisión, con el favor de los dioses, según mi concepción evolutiva y de respeto al pasado, sobre lo importante que es atender a los turistas con conceptos básicos de que no pueden pasarse a llevar por una calculadora, donde quedan como rotos los locales en cuanto a, por ejemplo, una Argentina que tiene un problema de administración, pero no deja de ser un buen vecino. Ahí otro video que compartí hace algunos días es bueno, digamos que es el exceso de luces para una naturaleza que tiene que tener luces todos los días. ¿Sus hijos podrían dormir con las luces prendidas todos los días? El valor que se le da a un árbol. Se le da respeto al árbol de la vida, por así decirlo, y no viéndolo con una concepción de religión, sino una concepción de vida, por el hecho de los pueblos primitivos que se escondían en árboles muchas veces y que comían de sus frutos. Entonces, claramente, el exceso de producir un trabajo, cumplir un ciclo de inversión. Claramente pueden existir programaciones, ya que está hecho la infraestructura para ocupar 2 o 3 focos en vez de ocupar todo, y no es por el asunto de la electricidad, que es importante, sino por el asunto de dejar descansar a un viejo ciprés y a árboles que están creciendo.
para mantener una humedad que no se puede porque el pasto es muy corto en una zona que necesita agua. Bueno, y que representa a un Chile que se seca. Bueno, que tenga muy buenas noches. Se despide atentamente de la Patagonia, René Ramón Poblete Arizmendi.